Bueno, vamos a resolver este ejercicio con esta geometría, con esta sección ya hemos trabajado más y entonces ya hemos visto cómo calcular las tensiones debido a un momento flector. Ahora vamos a ver cómo calcular estas tensiones de cortadura en el plano IZ y hemos visto que van a depender de la coordenada I. Y la ecuación que vamos a utilizar es el valor del cortante multiplicado por el momento estático justo en ese punto, dividido por el ancho de la viga justo en ese punto y también dividido por el momento de inercia. Bueno, fijaros que ahora sí que tenemos que el ancho va a variar. En la parte superior tenemos un ancho de la viga de 9 milímetros y en la parte inferior tenemos un ancho de la viga de un solo milímetro. Entonces vamos a dividir esta ecuación en dos. Vamos a utilizar primero una primera parte, un primer caso en el cual vamos a suponer que la coordenada I es mayor que 4,5 milímetros. Es decir, estaríamos en el ala superior. Si dibujo la sección y dibujo una coordenada I superior a 4,5 milímetros, lo que me voy a encontrar es que el punto en el que estoy trabajando, la línea en la que estoy trabajando es esta. La superficie superior sería esta. Y lo que tengo que calcular es el momento estático de esta sección que acabo de rayar en rojo. ¿Cuál sería el momento estático de esa sección? Que depende de la coordenada I. Cuando I es mayor de 4,5 milímetros, pues sería la altura de su centro de gravedad multiplicado por el área. La altura de su centro de gravedad sería el valor de la coordenada I más la mitad de la altura de este rectangulito. En la mitad de la altura de este rectangulito sería un medio de la altura total, que es 5,5 milímetros, menos I. Y el área de ese rectángulo rayado pues sería su ancho, que serían 9 milímetros, multiplicado por la altura, que serían 5,5 menos I. Bueno, si sustituimos aquí, como en este caso tenemos los valores numéricos de la altura, pues podemos despejar y obtendremos que el valor del momento estático es 4,5 veces 30,25 menos I cuadrado. Y siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando en milímetros. Bueno, entonces utilizando estos valores ya podemos calcular, conocemos el momento de inercia, conocemos el ancho, que en este caso el ancho es 9 milímetros para todos los puntos en los cuales la coordenada I sea mayor de 4,5 milímetros, el ancho es 9 milímetros, con lo cual ya podemos escribir la expresión de las tensiones de cortadura, que sería el valor de Q sub I multiplicado por 4,5 por 30,25 menos I cuadrado entre 9 por 512,25. Podemos sustituir esta expresión, lo voy a pintar aquí arriba, la tensión tangencial en función de I, y obtendremos que vale 8,86 menos 0,29 I cuadrado. Sustituyendo en esa expresión podemos calcular el valor de la tensión para I igual a 5,5, que es el punto superior. Y si sustituís aquí el valor de I, os tiene que salir que el valor de la tensión en ese punto es 0. Recordad la distribución cuadrática que hemos visto, en la parte superior las tensiones de cortadura siempre son 0, porque es una superficie libre. Y la tensión de cortadura en I igual a 4,5, es decir, en la parte inferior, justo en el límite, si despejáis obtendréis un valor de 2,93 megapascales. Bueno, pues ya hemos resuelto el problema en esta parte. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando I es más pequeño de 4,5 milímetros. ¿Qué ocurre si es menor de 4,5 milímetros?
Volvemos a dibujar la sección. Tenemos ya la sección y ahora dibujamos la coordenada y, pero ahora en menor. Entonces lo que nos vamos a encontrar ahora es que la superficie rayada con la que tenemos que trabajar es esta. Y para simplificar, pues bueno, la voy a dividir en dos rectángulos. Un rectángulo que corresponde al ala superior y otro rectángulo que corresponde a la parte del alma que queda por encima de la coordenada y. Podemos calcular ahora el momento estático, exactamente igual que hemos hecho antes. Entonces, el momento estático sería el área del... El área 1 voy a llamar al área del ala superior y el área 2 sería el área de la parte del alma que queda por encima de la coordenada y, por su centro de gravedad más el momento estático del segundo rectángulo, de la parte del alma que queda por encima de la coordenada y, que sería su área, multiplicado por su centro de gravedad. Entonces, el momento estático será igual al momento estático del primer rectángulo, es decir, del ala superior, que sería su área son 9 milímetros por 1, 9 milímetros de ancho por 1 de alto, y la posición del centro de gravedad. La posición del centro de gravedad son 5 milímetros, multiplicado por 5 milímetros, más el área del segundo rectángulo, el área del rectángulo que es la parte del alma que queda por encima de la fibra superior. El área de ese rectángulo sería pues su altura, que serían 5,5 menos i, 4,5 menos i, multiplicado por el ancho, que sería 1 milímetro, y multiplicado por la altura del centro de gravedad, que la altura del centro de gravedad serían 4,5 milímetros menos i entre 2, que sería la altura de su centro de gravedad con respecto del punto inferior, más la altura del punto inferior, más i. Bueno, si despejamos de aquí, obtendremos un valor del momento estático igual a 55,125 menos 0,5 veces i cuadrado. Y obteniendo este valor podemos calcular la expresión para las tensiones de cortadura en función de la coordenada y, que sería el valor del cortante, 300 newton, multiplicado por el valor del momento estático, que es esta expresión de aquí, 55,125 menos 0,5 veces i cuadrado, y dividido por el ancho, que en este caso el ancho es 1 milímetro, siempre que estemos para i menor que 4,5 milímetros, el ancho es 1 milímetro, por eso lo hemos dividido en dos partes, para que aquí el ancho siempre valga 1 milímetro, y por el momento de inercia, que son 512,25. Bueno, esta expresión nos daría un valor de 32,28 menos 0,29 veces i cuadrado. Bueno, podemos sustituir esta expresión en los puntos i igual a 4,5 y ver qué ocurre, porque en el punto i igual a 4,5 tenemos dos casos: que estemos justo por encima en la parte del alma, que era el caso en el que i fuese mayor que 4,5, o en la parte de abajo. Entonces, ¿qué ocurre si lo hacemos ahora en la parte de abajo, con b igual a 1? Pues que ahora vamos a obtener que la tensión tangencial en i igual a 4,5 no vale 2,93, sino que vale 26,35 megapascales. Ha subido bastante. ¿Y cuánto ha subido? Pues fijaos que esto es 9 veces el valor que habíamos obtenido antes. ¿Por qué 9 veces? Porque es 9 veces más estrecho. El ancho lo hemos dividido entre 9, con lo cual ahora tenemos 9 veces más tensión. Y además, otro punto importante es que ocurre con i igual a 0, porque aquí vamos a obtener el máximo valor de las tensiones. Y en ese punto obtenemos un valor igual a 32,28 megapascales. Bien, si dibujamos ahora
la distribución de tensiones de cortadura, obtenemos que para i igual a 5,5 vale 0, para i igual a 4,5 va creciendo según una distribución cuadrática, y hasta i igual a 4,5 tenemos un valor de 2,93 megapascales. Y de repente tenemos un salto. Tenemos un salto hasta 26,35 megapascales. Como es simétrico, no he hecho la parte inferior, sería exactamente igual. Y ahora aquí tenemos otra distribución cuadrática. Perdón. Esto parece más una distribución cuadrática, y el valor máximo que obtenemos es 32,28 megapascales. Bueno, este tipo de distribuciones cuadráticas de las tensiones de cortadura va a ser bastante habitual. Si tenemos una sección de este tipo formada por diferentes rectángulos, lo que vamos a obtener es algo así. Vamos a tener una distribución cuadrática dentro de cada rectángulo y luego vamos a tener saltos. Si el espesor disminuye, si el ancho disminuye, tendremos un salto que nos aumentará las tensiones de cortadura. Si el espesor, como en este caso, si nos movemos hacia abajo, aumenta, pues tendremos un salto que nos disminuye las tensiones de cortadura. Entonces, esto es importante porque siempre vamos a tener este tipo de distribución. En cualquier caso, recordar que siempre van a ser proporcionales a la tensión, al esfuerzo interno de cortadura que tengamos, y pues también van a ser inversamente proporcionales a las propiedades geométricas. Contra más momento de inercia tengamos, pues menos vamos a menos tensiones de cortadura tendremos. Contra más ancho tengamos, menos tensiones de cortadura tendremos.